Y ahora sí, Sí. apuntamos de lleno al centro de esta obra. La gente nazi, Eva Perón, ¿eran las convicciones propias de Eva o había una influencia política, incluso marital detrás, que la llevó a ser partícipe clave en todo esto, a pesar de convertirse, si se quiere, en un obstáculo para ciertos intereses del general? Mira, eh, la relación de Eva con los nazis se da de una manera, se empieza a construir de una manera paralela a la de Perón, ¿sí? A lo que le pasó a Perón. Eh, Eva llega a la capital federal, a Buenos Aires, siendo prácticamente una adolescente, una posadolescente, muy jovencita, una mano atrás, otra adelante, no tenía absolutamente nada, tenía prácticamente a nadie conocido acá, y por las vueltas de la vida logra contactarse con gente que la lleva de la mano al mundo artístico. Y no olvidemos que Eva Duarte salta al conocimiento público a través de su participación en la radio argentina, en radionovelas. Luego hizo algunas participaciones en obras de teatro y finalmente salta al cine, incluso como protagonista de varias películas. Pero su ingreso al mundo artístico se da a través de la radio. Lo curioso de eso es que, eh, esto yo lo cuento en el libro con mucho más detalle, eh, las dos personas más cercanas a ella en ese ámbito radial fueron primero Héctor Pedro Blomberg y luego Francisco Muñoz Aspiri. Lo notorio de esto, que lo que más nos interesa para esta historia, es que ambos, pero sobre todo Muñoz Aspiri, integraban grupos locales en Argentina eh, de nacionalistas, ¿sí? Grupos nacionalistas católicos, bastante emparentados con el ideario fascista y filonazi. ¿Sí? Esa misma gente es la que tenía, a raíz de este ideario nacionalista, cercanas relaciones con militares, también filonazis, acá en Argentina. Entre ese grupo, entre esos militares, estaba un joven Juan Domingo Perón. Eh, Así ellos se conocen, Eva y Perón, mucho tiempo antes, y esto está documentado también en cartas, sobre todo mandadas entre los alemanes, mucho tiempo antes de lo que la historia argentina nos contó. Eh, el relato oficial dice que Perón y Eva se conocieron en enero de 1944 en en una función a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, eh, eh, un acto que se llevó a cabo en el Luna Park de Buenos Aires, en donde se preparó todo un escenario, un terreno para hacer de cuenta que a Perón le presentaban por primera vez a la actriz Eva Duarte. Esto no era así, hay documentación, hay cartas que atestiguan que al menos, puede ser antes, pero al menos desde 1941 ellos se conocían y ya habían entablado una relación sentimental. Eh, Respecto de las convicciones de Eva, yo no puedo asegurar que Eva Perón, inicialmente Eva Duarte, tuviese convicciones filonazis. Sí puedo decir que las necesidades y las penurias que pasaban hacían que eh, el factor económico fuese fundamental en las cosas, en sus decisiones. ¿Sí? De modo que ella pasó a ser una colaboradora de esos grupos filonazis que tenían contacto, que la presentaron a su vez con gente relacionada a la embajada alemana en Buenos Aires. Esto parece novelesco, pero lamentablemente no lo es. Está demostrado con documentos, ¿sí? Que yo presento en el libro, en el primer libro. La gente que la presenta
a la embajada, la contacta con una mujer que se llamaba Gerda von Arenstorff, que estaba precisamente a cargo de una oficina de la delegación diplomática en Buenos Aires, que reclutaba agentes o colaboradores, ¿sí? En este caso mujeres. Había tres grupos importantes en la Argentina de colaboradores con los nazis, lo cual lo transformaba a cada uno de ellos en un agente nazi, ¿sí? De ahí el nombre el título del libro, aunque hay muchísimas más, muchísimos elementos más para asegurar eso, en el caso puntual de Vita, que si querés después los tocamos. La cuestión es que había tres grupos: uno era empresario, otro era militar, de colaboracionistas nazis, y otro era civil, que luego con el tiempo rápidamente se transformó en un grupo completamente integrado por mujeres. Eva Duarte comandó ese grupo, ¿sí? Ese grupo se conocía dentro de la inteligencia alemana como el Strohfrauengruppen, que quería decir grupo de mujeres de paja o testaferros, ¿sí? Ese fue el primer rol que tuvo Eva en la estructura nazista en la Argentina. Tener cosas a su nombre que no le pertenecían, por lo cual cobraba su parte, ¿sí? De modo tal que, insisto, digamos, no, yo no puedo asegurar ni lo hago convicciones nazis ideológicas en Eva. Sí, cuestiones que tenían que ver con lo económico, ¿sí? La Eh, colaboración, exacto, también, sí. exacto. De todos modos, una vez que Perón llega al poder, el viaje que hace Eva Perón a Europa en 1947 realmente la transforma en un agente nazi, porque cumple una doble función, una encomendada por Perón y otra a espalda suya, ¿sí? Fuera de Sí, su conocimiento, de lo cual Perón se entera tras la muerte de Evita, ¿no? Que deriva en un sinfín de episodios en el que hubo muertos en el camino y que hasta que termina incluso con su propia presidencia, ¿no? sí, sí, sí. Todo estuvo concatenado. Pero tal vez me estoy yendo demasiado por las ramas, perdóname, No, pero no, no, te iba a preguntar justamente de alguna paradita por Suiza. sí, Sí, el tema es laberíntico, ¿viste? O sea, empezás y te empezás a abrir por las ramas y seguís encontrando relaciones. Respecto del viaje a Europa en sí, general, pero con el sí. final en Suiza, que es muy curioso, vale decir esto, digamos, Perón iba a hacer ese viaje, eh, pero como le solía suceder a él, y esto no era exclusivo de este tipo de líderes, no quería dejar el sillón de presidente libre, yéndose durante tanto tiempo al exterior, por razones obvias, ¿no? Teorías conspirativas, intentos de toma de poder, bueno, paranoia que tenían, hizo que declinara la idea de hacer él ese viaje y se lo propusiera hacer justamente a Eva. Eso se da a poco tiempo, a un año, menos de un año de estar ejerciendo la presidencia, y cuando ya se había producido esta movida de Perón de apropiarse de los bienes alemanes, de los que hablábamos antes, ¿sí? Eh, por lo cual se da una circunstancia muy especial. Empieza a quedar claro que el verdadero nexo leal entre el gobierno argentino y los nazis de posguerra era Eva Perón, no era Juan Domingo Perón. Esto se va a marcar mucho más con la muerte de Evita en 1952, pero bueno, esto ya es para más adelante, que es el momento a partir del cual Perón empieza a perder todo tipo de sustento en su gobierno y se empieza a desmoronar directamente el segundo gobierno de Perón. Pero eso es otra historia, si querés después la profundizamos. Sí, no, por Respecto al supuesto. viaje, respecto al viaje de Eva, Perón le encomienda una misión que es la de dejar establecidas las redes, esta vez mucho más organizadas,
que aquellas veces de 1944, principios de 1945, de las que hablábamos anteriormente, sino mucho más firmemente establecidas en Europa para promover otra nueva oleada de nazis hacia la Argentina. Eva va a varios lugares de Europa. Va a España, va a Portugal, muy pocas horas, va a Francia, muy pocas horas, va a Italia, fueron las dos más importantes visitas programadas de ese viaje, y aguarda, incluso en la Costa Azul, en un hotel en la Costa Azul, en Francia, el arreglo de última hora para visitar Suiza. La llegada a Suiza no estaba programada inicialmente en el viaje original y se arregla estando allá en Europa. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque a ojos vistas de todo el mundo, Perón proclamaba a los cuatro vientos que ese viaje era una mano extendida de la floreciente Argentina de ese momento, casi una potencia mundial, a la Europa devastada todavía por la guerra, ¿sí? Se debatía en los problemas típicos de la posguerra, ¿sí? Era lógico que fuera a los países que fue, pero si ese era el motivo del viaje, no resultaba nada comprensible que fuera a Suiza, el único país de Europa que no fue tocado por la guerra y que nunca va a ser tocado por nadie, porque todos los intereses de propios y extraños, de enemigos de un lado y del otro de la línea de combate, estaban preservados en Suiza, ¿sí? Suiza no necesitaba la mano extendida de la Argentina, ¿sí?, para ayudarla en los días duros de posguerra. De modo que ese viaje denota, ese arreglo de último momento para que Eva fuera a Suiza, denota un plan oculto, un lado B de su viaje, ¿sí? En España, obviamente se encuentra con Franco, tiene reuniones con Franco, pero lo principal es el arreglo que ella hace para establecer lo que se llamó la ruta de los conventos. En España, los jerarcas nazis, los funcionarios del nazismo que estaban prófugos, que procuraban salir de Europa, se protegían en conventos de la Iglesia Católica, en diferentes conventos, en muchos casos con nombres falsos y camuflados como religiosos. De los más importantes nazis que Eva contacta en España, estuvo Otto Skorzeny, ¿sí? Otto Skorzeny era un oficial nazi que se hizo célebre por ser quien rescató a Benito Mussolini cuando lo secuestraron, y a pedido de Hitler organizó una misión tras la cual logra rescatarlo. Era uno de los personajes más peligrosos de Europa, y allí en España Eva logra sellar un acuerdo y establecer las relaciones necesarias para que pueda venir a la Argentina, como efectivamente hizo, ¿sí? De hecho, hay fotos de Perón y Otto Skorzeny en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se consiguen, se pueden, Sí, 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 sí. hasta en internet se ven. Otto Skorzeny fue uno de los principales contactados del nazismo en España por Eva. Después va a Italia, previo paso por Portugal, en donde allí se cree, hay elementos verosímiles para sostenerlo, yo los toco también en el libro. En Portugal hizo depósitos a espaldas de Perón en entidades bancarias. Estos depósitos tenían que ver en parte con su patrimonio personal y en parte con pertenencias de los nazis en la Argentina, ¿sí? Que como testaferro que era ella, se encargaba también de protegerlos y sacarlos del alcance de Perón antes de que pretendiera expoliarlos, ¿sí? El expolio del Sí, expolio. sí, sí, por eso yo te decía antes como una suerte de obstáculo, Sí. ¿no? De ella, de su marido, en ese aspecto. Es que
es que yo lo planteo Claro, claramente en el libro como, mi libro es el reflejo del conflicto de intereses entre ellos. ¿Sí? Ellos mantuvieron un irreconciliable conflicto de intereses y tenían que ver por esto, por el manejo de dineros que no le pertenecían, ¿sí? Por los que ellos sacaban su, perdón, por los que ellos sacaban su tajada, ¿sí? Ellos sacaban su buena parte, pero el grueso de ese dinero no les pertenecía. Perón no lo entendió de esa manera. Eva Perón sí lo entendió de esa manera, entendió su rol dentro de esa estructura nazista en la Argentina, ¿sí? Eh, Así que sí, indudablemente para Perón fue un obstáculo en ese sentido, Eva. Eh, Después se da el viaje a la llegada de Italia, ¿sí? El encuentro con el Papa. El encuentro con el Papa se da de una manera muy curiosa porque se da en presencia de Eva y de Dodero. El empresario Alberto Dodero era dueño de una empresa de barcos, de transatlánticos, de pasajeros, y fue el encargado de trazar las líneas para que desde el puerto de Génova eh, prácticamente la mayoría de los nazis que escapaban de Europa llegaran hacia la Argentina. La documentación, vos cuando consultás la documentación, yo he tenido acceso a documentación en la Dirección Nacional de Migraciones, porque muchos han ingresado con nombre verdadero y de otros del que se conoce el nombre falso con el que entraba, puede uno cotejar el modo de ingreso a la Argentina, donde se especifica el barco, pero sobre todo la procedencia, ¿sí? Casi todos llegaban del puerto de Génova, casi todos llegaban del puerto de Génova a Buenos Aires. Eso se dio porque entre los pedidos de Perón a Eva para ese viaje estaba lo que dejó establecido en el puerto de Génova Evita, que fue una oficina de migraciones argentina, que estaba destinada básicamente a esto, a la salida de nazis eh, en, hacia Sudamérica y muy puntualmente a la Argentina. De hecho, eh, los funcionarios de esa repartición recurrieron a un suizo que se llamaba Franz Rufinengo, que era muy hábil hablando idioma alemán, precisamente porque necesitaban una persona que hablara alemán de tanto volumen de gente que hablaba ese idioma y que necesitaba hacer el trámite rápidamente para salir a hacer Argentina. Así que Rufinengo estaba a cargo también de esa oficina de migraciones argentinas en el puerto de Génova. sí, esto es un Eh, detalle para nada menor, ¿no? Esto de no, para Génova nada menor, que estás mencionando. sí, para nada menor. Incluso ya te digo, es muy llamativo cuando vos ves la, las planillas de ingreso a la Argentina de gente como Ricardo Clement, barra Adolf Eichmann, eh, eh, Helmut Gregor, barra Josef Mengele, entre otros, entre centenares, el origen de los viajes era Génova, ¿sí? Salían del puerto de Génova. Pero en Italia además se dio otra cuestión que es muy importante para lo que vos mencionaste al principio de nuestra conversación, que era la ruta de las ratas, ¿sí? En la reunión en el Vaticano, además de acordarse este establecimiento de oficina de migraciones en Génova, eh, en el Vaticano se da el acuerdo para dejar establecida precisamente para activar la ruta de las ratas. Inicialmente a través de lo que se llamó el Pasillo Vaticano. Obviamente por razones obvias ese nombre estaba puesto, digamos, el Vaticano era el pasillo por el que salían de Europa libremente y con las máximas autoridades mirando para otro lado, ¿sí? Estoy hablando de la Iglesia Católica, de los gobiernos de ese momento y de la Cruz Roja Internacional, ¿sí? Que era una pata indispensable en la ayuda que se le dio a los nazis para salir de Europa. Eh, en el Vaticano había dos religiosos decididamente nazis, decididamente pronazis. Uno era Alois Uday y el otro Draganovic,
que fundamentalmente organizaron desde Italia la salida de croatas, de nazis croatas. Así que, digamos, ella deja establecida esa oficina allí, y antes de terminar la visita en Italia se reúne en la mansión de Dodero, que tenía en una localidad al norte de Italia llamada Rapallo, eh, en 1947, con eh, integrantes de la Iglesia Católica, de la Cruz Roja, con un personaje que ella presenta como un conocido, como un familiar lejano que vivía en Italia. Lo presenta inicialmente con el nombre de Luigi Bogiglio, pero no era otro más que Martin Bormann. El acuerdo entre Evita y Bormann es muy interesante, porque está arreglado fuera de los canales que ella había dejado establecidos con esta oficina de migraciones. Y esto tiene una explicación. Bormann estaba decidido, que también estaba dado falsamente por muerto tras el final de la Segunda Guerra Mundial, estaba decidido a venir a la Argentina a ajustar cuentas con Perón. ¿Sí? Bormann fue impuesto a Perón en la Argentina, y digamos, los términos de esos encuentros que se dieron, que incluso están relatados por un ex custodio de la casa de Perón que tenía en la calle Teodoro García, acá en el barrio de Belgrano, eh, donde se producían esos encuentros, no eran en buenos términos. Y Bormann vino a reclamar la restauración de aquel acuerdo inicial de Perón con los nazis, voy a hacer de cuenta que me quedo con los bienes alemanes, y no ajustar cuentas. Y por eso Eva acuerda por un canal paralelo al que había dejado establecido de parte del gobierno argentino la llegada de Bormann a la Argentina. Esto, insisto, la transforma realmente en un agente nazi. Y no estoy hablando, como también dijimos anteriormente, de cuestiones ideológicas, que puede ser que las tuviera. Yo no tengo cómo demostrarlo. Si bien en Francia, en su corta visita a Francia durante este viaje, tuvo un momento, un lapsus, en una escuela donde la llevaron, en una localidad marcadamente de ideas socialistas, tuvo como una especie de exabrupto, que luego tuvo que solucionar la embajada argentina en Francia para tratar de minimizar la cuestión por una serie de exaltaciones que a lo mejor hizo Eva públicamente en ese encuentro sobre la cuestión social en Alemania nazi. Pero más allá de eso, insisto, creo que las motivaciones de Eva fueron pura y exclusivamente económicas. Se podría Eh, decir que gracias a ella, de alguna forma, las represalias hacia Perón, hacia el país, no fueron mayores. es que fue así, digamos, el sostén del entramado alemán en la Argentina, el apoyo alemán menor al del año 43 o el año 45, fue posible solamente por la presencia de Eva Perón. A los hechos me remito. Con la muerte de Eva Perón se empieza a descascarar el gobierno peronista, y en menos de 3 años es derrocado. El apoyo de los alemanes ya se había ido de manera notable. Apenas empezó Perón su primera presidencia, y con la muerte de Eva se marcó mucho más. Se marcó mucho más. No olvidemos que Perón había llegado a la presidencia gracias a haberse fraguado unas determinadas situaciones que derivaron en el 17 de octubre de 1945, que fue una, una farsa orquestada para darle una salida decorosa a la dictadura militar, para intentar perpetuar esa dictadura con formas más amigables. De hecho, la gente allá salía a las calles a expresar su total desacuerdo con la dictadura de Farrell. Eh, y de ese modo se planeó convertir a Perón en ese momento en un votante amigable para los civiles,
en base a algunos méritos propios que tuvo Perón, que eso también hay que reconocerlo, digamos, hubo medidas que fueron realmente buenas para el progreso de determinados sectores de la Argentina, pero que no dejaba de ser integrante de una dictadura férrea, dura, pro-nazi, y la gente cuando se hartó de esa situación, expresó claramente su desacuerdo con la dictadura. De modo que el 17 de octubre fue una combinación de hechos fogoneados por el gobierno militar, simulando una situación que no era tal, simulando la detención de Perón, que no fue tal, y contó con esto es lo más importante tal vez, con el apoyo financiero para la que luego fue la campaña de Perón de parte de un personaje fundamental en la relación del peronismo y de Perón particularmente con los nazis en Argentina, como fue Ludwig Freude. Ludwig Freude era un empresario alemán, radicado desde hacía mucho tiempo en la Argentina, que tenía fundamentalmente dos grandes empresas, GEOPE y General de Construcciones, con las cuales siempre eh, salía beneficiado de manera curiosa en las grandes licitaciones de obras públicas orquestadas por el gobierno. ¿Sí? Amasó fortunas mayores las que tenía, y llegado el caso de esta necesidad que tuvo la dictadura de una salida decorosa, fue quien aportó una cifra estimada en los 82 millones de pesos de entonces, que era una fortuna incalculable, para la campaña presidencial de Perón. Eso Pero justamente estaba a punto de preguntar. Sí, sí. claro, claro. No, te escucho, te escucho. Sí, no, te iba a preguntar eso, que en parte fue financiado por el nazismo, parte de su primer gobierno y el segundo, y toda esta unión con Freud y el hijo, ¿no? Con Sí, Rudy. Rodolfo Rudy Freud, claro, que fue una especie de secretario privado de Perón, pero que en realidad tenía un rol mucho más importante, que fue el de ser la cabeza de una división de investigaciones eh, prácticamente parapolicial, y que tenía una comisión de asesores, que incluso tenían su despacho lindero al de Perón en la Casa de Gobierno, que fue conocido como la Comisión Peralta. ¿Sí? La Comisión Peralta porque el grupo de asesores concretamente estaba manejado en los diarios por Santiago Peralta, que era un comisario de la Policía Federal, decididamente pro-nazi, y entre sus asesores también, todos eran nazis reconocidos que había hecho entrar Perón en Argentina, que a su vez lo aconsejaban al gobierno sobre la, la, la conveniencia o no de que entrara determinado tipo de gente a la Argentina. Curiosamente, todos eran decididamente pronazis, los que entraban avalados por esa misma comisión, ¿no? Entre los que integraban esa comisión, te nombro tres. Pierre Dache era un belga que fue reclamado sistemáticamente por la justicia internacional como criminal de guerra, peticiones que Perón denegó sistemáticamente y lo protegió, no solamente Se entrecorta un poquito. de su gobierno. ¿Me escuchás? ¿Me Te escuchás bien? perdimos la última parte. En la comisión integrada por asesores que recomendaban o no el ingreso de nazis a la Argentina, entre otras estaba integrada por Pierre Dache, que era un belga colaboracionista de los nazis en su país y que había llegado a la Argentina amparado por el gobierno peronista. La justicia internacional reclamó sistemáticamente el traslado de Daesh a Europa, y era una petición que sistemáticamente denegaba Perón, lo protegió en la Argentina y en su gobierno. Otro integrante de esa comisión de asesores confidenciales que respondían a Rudy Freud y en consecuencia directamente a Perón, sin otro intermediario, fue Jacques de Maillet,
que fue un nazi francés, experto, entre comillas, en cuestiones raciales y de genética, y otro fue Branko Benzón, que era un croata, que acompañó a Perón prácticamente hasta sus últimos días, incluso después como su médico personal. En fin, eran algunos de los personajes que integraban esa comisión de asesores para favorecer el ingreso de nazis a la Argentina. Así que bueno, era todo un combo que a mí una vez me preguntaron si Perón era nazi. Y mi respuesta fue la misma que te voy a dar a vos. Para saber lo que pensaba Perón respecto del nazismo, hay que ver a la gente con la que se rodeó. La gente con la que se rodeó. Eh, y si vamos uno por uno, los asesores directos de su gobierno, sobre todo en materia de inmigración, eran nazis. El apoyo que tuvo para llegar a la presidencia vino de parte de los nazis y de Ludwig Freude, que si bien no figura en la lista de afiliados nazis en la Argentina, sí figura como afiliado a la Unión Alemana de Gremios, que dependía directamente del Ministerio de Trabajo de Alemania nazi durante la época de Hitler, y que era un apéndice del partido nazi en la Argentina. Tenía como asesor principal a Rodolfo Rudy Freud, también de ideas nazis. Tenía esta comisión de expertos, llamémoslo así, en materia de inmigración, decididamente nazis. Entonces, bueno, eso es una clara postura de parte de Perón, ¿no? Nazifascista, un grupo amplio de nazifascismo que teníamos aquí. Exacto, exacto. Y para finalizar el tema de lo del viaje, si querés, ¿me escuchás bien ahora, no? Sí, 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 perfecto. Bien. Para terminar el tema del viaje, bueno, los días de arreglo para que Evita fuera a Suiza, en donde decididamente eh, eh, lleva a cabo diferentes operaciones, en muchos casos fuera del conocimiento cabal de Perón, ¿sí? Depósitos en Zúrich y en Berna sí, para cumplir con el mandato del presidente, su marido, deja establecida otra oficina de migraciones igual a la de Berna, a la de Génova, perdón, pero en este caso en la ciudad de Berna. Tras lo cual después, bueno, vuelve a la Argentina. El tema con el viaje de Eva, y esto lejos de ser una leyenda, fue contado por el propio Perón en sus memorias. Perón se entera de muchas de las movidas de Eva en Europa con la muerte de Evita, tras la muerte de Evita. Y advierte que hizo muchísimas cosas a sus espaldas y que perdió muchísimas cosas que estaba más que decidido a recuperar. ¿Sí? Sí, sí, De hecho, posiblemente, perdón que te interrumpa, ahora seguimos, posiblemente haya sí, tenido que ver con esto de la traición en la herencia hacia la familia, que se adueñó de toda la herencia de la muerte de ella. bueno, a ver, Vamos, no vamos Perón. por la rama, ¿no? No, no, pero es que todo tiene que ver con esto, porque Sí. en realidad gran parte de lo poco o mucho que tuviera Eva Perón dentro de su patrimonio, y esto hay que aclararlo, eh, provenía de, pongámoslo en estos términos, de los pagos que le hacía la organización alemana en la Argentina por los servicios prestados. ¿Sí? Cuando yo digo los servicios prestados, cada uno podrá pensar miles de variantes. ¿Sí? Yo hablo puntualmente de la preservación de las cuestiones económicas y financieras de los nazis en la Argentina. Eh, de hecho, Eva Perón recibió regalos muy importantes de los jefes alemanes, de la comunidad alemana acá en la Argentina, entre ellos una propiedad
en la calle Teodoro García, en el barrio de Belgrano, hoy inexistente. Hoy hay un garage de un edificio de muchos pisos, nuevo, en el solar donde estaba la casa de Eva Perón, que habitó con Perón, a metros, en la misma cuadra de la mansión de Ludwig Freude, que todavía está en pie. Yo también pude fotografiar y visitar. Sí, que ahí se Eh, reunían. en Sí. esa casa que hoy ya no está, en el barrio de Belgrano, que Freud le regaló a Eva Perón por trabajos hechos para la organización. Este, había reuniones y en esa casa fue donde están los testimonios que, sobre todo de la gente de seguridad que trabajó en esa época, de las reuniones forzadas entre Bormann y Perón. Pero viene a cuento todo esto porque cuando Eva muere, una de las primeras movidas de Perón fue eh, tratar de blanquear, de poner sobre la mesa eh, los bienes de Evita, que él sospechaba eran millonarios. Y advierte que hay muchas cosas que se le fueron de control. Perón tenía un gran problema operativo en cuanto al manejo del dinero, y es que delegó prácticamente todo en testaferros, lo suyo, lo propio. Eh, a lo largo del camino hubo tantas traiciones que esos testaferros también se apartaron de su lado, y Perón fue perdiendo muchas cosas, ¿sí? Pero tal vez lo que más le haya dolido, por su amor propio, haya sido lo que perdió del lado de Evita. Y está entre esas cosas y todo lo que ella hizo a Europa fuera de su conocimiento. Perón activa, una vez que muere Eva, una serie de misiones destinadas a dar con esos depósitos misteriosos, ocultos de Eva en Europa, tratar de encontrar dónde estaban, tratar de encontrar las cuentas, tratar de recuperar algo que él creía le pertenecía. Eh, Fueron muchas las misiones que organizó Perón y contadas por el propio Perón. ¿Sí? Insisto con esto porque esto no se trata de ser peronista, antiperonista, ponerse de un lado o del otro, tratar de inventar situaciones. El propio Perón lo contó en sus memorias, las misiones y las personas que encomendó para ir a Europa en diferentes momentos de su vida para recuperar lo que Evita le había ocultado. El primero en ir a Europa, precisamente a Suiza, fue Jorge Antonio, que va a la sede de lo que hoy es el Credit Suisse, eh, en, en, en Suiza, en Zurich, y allí se le cierran todas las puertas, ¿sí? Primero se le dijo que no había cuentas y después se le envía una carta que él tiene que entregar a Perón en la que se le dice que no pueden darle el acceso a esas cuentas, porque ellos no son titulares ni están acreditados como personas autorizadas para manejar esas cuentas, de modo tal que reconocen la existencia de estos bienes, pero le cortan el acceso. Eh, pero primero, eh, tal vez la movida más notoria que hizo Perón para... Después la mandó, entre otros, a María Estela Martínez de Perón, incluso en la década del 60, cuando él ya estaba fuera de la Argentina, exiliado, fuera del poder, siguió enviándola también a Suiza y también tuvo los mismos resultados. Pero lo más notorio en la búsqueda de esos bienes millonarios puestos en el exterior por Evita fue la misión que le encomendó a Cámpora, a un joven Héctor Cámpora, en el año 53, para que vaya a Europa, a los lugares donde había estado previamente Evita, con Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, y un secretario todavía por entonces de Perón, secretario personal. Una persona en la que Perón no confiaba en lo más mínimo de entrada, nunca se llevaron bien, no se caían bien, y Duarte pudo acceder al entorno presidencial y a tener un puesto como el que tenía en el gobierno solamente por la influencia de Evita. Cuando Eva muere,
se empiezan a caer esas cadenas de favores. Perón lo pone entre cejas como otro de los responsables de saber dónde estaban esos bienes ocultos por su hermana, y lo manda junto con Cámpora, como su propio emisario personal, a recorrer los lugares de Europa en donde había estado previamente la bandera de los humildes, y vuelven con las manos vacías. Curiosamente, Cámpora y Duarte en Europa se separan, no hacen el recorrido juntos. Esto es algo que no tengo cómo explicar por qué sucedió eso, porque siendo Cámpora como los ojos de Perón, lo deja actuar solo. Cada uno podrá hacer las conjeturas que quieran. Pero lo cierto es que regresan juntos y Duarte le dice que no tuvo acceso a nada, que no hay nada en Europa, que no pudo encontrar absolutamente ningún depósito, cuentas, nada al nombre de Eva Perón. Y Perón lo toma como una traición que no va a perdonar, y todo termina con la extraña muerte de Juan Duarte en 1953, El suicidio. en circunstancias muy, muy confusas, que muchos, de las que muchos hacen responsable directamente a Perón o a su entorno directo. Quedará por verse. Lo cierto es que las pericias de la muerte de Duarte arrojaron como resultado preliminar que tenía una bala de calibre 45 en el cerebro y un revólver calibre 38 en su mano. Extraño, para hacer un suicidio.